propósito. Pero entonces también establecimos que por más obra maestra que seamos, si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no podremos ni entender, ni descubrir, ni desarrollar el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Porque es que si nos guiamos por lo correcto, pues llegaremos a nuestro destino. Pero si no nos dejamos guiar por lo correcto, va a ser muy complicado y muy difícil que lleguemos al destino. Y la realidad es que todos nosotros de una u otra manera nos dejamos guiar por diferentes cosas en la vida. Hay personas que se dejan guiar por las emociones, lo hablamos el domingo pasado. Otras personas se dejan guiar por las opiniones de otras personas. Muchos de nosotros, la gente opina, y todo lo que hacemos y decimos y pensamos está fundamentado en las opiniones de personas alrededor nuestro. Hay otras personas que su pasado es lo que los guía. Hay personas que no han logrado superar su pasado, lo que vivieron, lo que experimentaron, los traumas que puedan tener, el dolor que puedan sentir, y eso hasta la fecha, hoy, continúa guiando su vida. Hay otras personas que las guía el dinero y el poder y el éxito. Hay otras personas que las guían las presiones. ¿Cuántos de nosotros hemos permitido que presiones externas dirijan y guíen nuestra vida? Y finalmente hay muchas personas, y desafortunadamente eso es algo que ha entrado a la iglesia, y es que nos estamos dejando guiar por la cultura y por el mundo. Desafortunadamente es algo que está pasando hoy. Y lo que pasa cuando nos dejamos guiar por la cultura y por el mundo es que entonces no podemos ni entender, no podemos descubrir ni desarrollar el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y porque es muy sencillo, lo que nos guía nos gobierna, y entonces lo que nos gobierna es lo que va a moldear nuestro destino. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que está guiando nuestras vidas. Y la palabra es muy clara, dice: dejen que el Espíritu Santo sea el que guía su vida. Y muchos de nosotros creo que estamos dejando que haya otras cosas en nuestra vida que estén guiando nuestra vida. Y entonces cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo sea guiando nuestra vida, entonces no nos dejaremos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, que es lo que trata de entorpecer el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que luchar contra eso. Y lo que pasa cuando permitimos que entre el mundo y que sea la cultura la que nos está guiando, es que todo este ruido del mundo, todo este estrés, todas estas presiones, todo esto que puede estar pasando alrededor nuestro, que de pronto nos está aturdiendo, no nos permite oír la voz del Espíritu Santo. Yo quiero oír la voz del Espíritu Santo en mi vida. Yo me quiero dejar guiar por el Espíritu Santo en mi vida. Pero el gran problema es que llega el mundo, llegan los problemas, llegan las situaciones, y el enemigo es muy astuto. Él te va a poner situaciones alrededor tuyo que saben que te van a aturdir, que saben que te van a estresar, que saben que te va a robar la paz, y entonces no podemos desarrollar nuestro propósito. Tenemos que oír la voz del Espíritu Santo, porque el ruido del mundo siempre trata de bloquear la voz del Espíritu Santo. Y entonces tenemos que dejar de adaptarnos a la cultura, porque ¿saben qué es lo que pasa cuando nos adaptamos a la cultura? Permitimos que nos desvíe del diseño de Dios. Dios te diseñó a ti con intención, pero el problema es que cuando nos adaptamos a la cultura y a lo que el mundo está ofreciendo y lo que el mundo dice, no salimos de nuestro diseño. Hoy en día los matrimonios están fuera del diseño, los esposos están fuera del diseño, las esposas están fuera del diseño, los hijos están fuera del diseño, y muchas de las cosas que tú y yo hacemos están fuera del diseño de Dios, porque nos hemos adaptado a la cultura. Entonces yo puse varios ejemplos el domingo pasado. El mundo, por ejemplo, te dice: busca tu felicidad, haz lo que te haga feliz. ¿Y saben qué es lo que nos dice el Espíritu Santo a nosotros? No, haz lo que glorifique a Dios. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. El mundo de pronto te puede estar diciendo hoy que tú mandas sobre tu vida, que tú tienes control sobre tu vida, y el Espíritu Santo nos dice: ojo, es Cristo el único Señor de nuestra vida y el que controla nuestra vida. De pronto el mundo te dice: tienes que buscar tu verdad. Ojo, tu verdad y tu verdad. Y cuando muchas veces hay peleas entre esposos, cada uno está tratando de imponer su verdad. ¿Y saben qué dice el Espíritu Santo? Hay una sola verdad y se llama Jesús. Y ese es el gran problema que tenemos, que no permitimos que sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo el que guíe nuestra vida. Y entonces cuando el Espíritu Santo nos guía nuestras vidas y entra, por ejemplo, a nuestras familias, empiezas a pelear con tu esposo, empiezas a pelear con tu esposa, se rebeldizan tus hijos, nos salimos del diseño, y es muy complicado fuera del diseño que tú puedas desarrollar y cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida.
Sabemos que Proverbios dice que tú y yo podemos hacer muchos planes, tener muchos planes en mente, pero realmente es el Señor el que determina nuestros pasos. Así que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque es parte fundamental del desarrollo del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué tal si me acompañan en una oración? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el privilegio que tenemos de estar aquí. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Te damos gracias por cada familia que está hoy aquí, Señor. Te damos gracias porque hoy entendemos que tenemos un propósito, entendemos que somos obra maestra, entendemos que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, pero también tenemos que ser confrontados por tu palabra, Padre, para que empecemos a hacer ajustes, para que podamos empezar a hacer cambios en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Te damos gracias, Padre, por tu presencia en este lugar y declaramos que esta palabra no va a llegar vacía, que esta palabra va a entrar a nuestros corazones y hará fruto en abundancia en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, para poder descubrir, ¿cierto?, y desarrollar el propósito que Dios tiene con nosotros, tenemos que entender varias cosas. Y creo que lo primero que tenemos que entender es que no hay nadie más en este mundo igual a ti. No hay nadie igual a ti. Tú eres único en el mundo. No existe otra persona que sea igual a ti. Y esto va a sonar chistoso, pero solamente tú puedes ser tú. Nadie más puede ser como eres tú. Absolutamente nadie. Dios nos ha diseñado de tal manera que no existe una persona igual a ti en este mundo. ¿Entendemos eso? Tenemos claro que somos únicos y que no hay nadie más igual a mí. No existe otra persona con la combinación, ojo a esto, de personalidad, combinación de carácter, de talentos, de dones, de pasiones y a las cosas malas también, de defectos, de debilidades, de heridas, de historia, de experiencia de vida. No existe otra persona en el mundo con una combinación igual a la tuya. No existe, no hay. Tú eres único. Tú eres una persona que está compuesta de todas estas cosas y no hay nadie igual a ti. Quizá pueden haber dos personas que tenemos similitudes. Quizá de pronto, no sé, de pronto Carlitos y yo nos gusta a los dos el fútbol y tenemos una pasión por el fútbol, pero de pronto tenemos historias y contextos diferentes. De pronto yo tengo dones y talentos similares a los de Z, lo cual no es verdad, porque por ejemplo Z es muy bueno con todo lo que es manual, con carpintería, con arreglar, y yo soy pésimo. Yo cuando trato de arreglar algo termino dañándolo más generalmente. No, es verdad. Me sobran piezas y termino empeorando la situación. Por eso paré de tratar de arreglar las cosas, porque lo empeoro. Entonces, fíjense que pueda que tengamos cosas en común con otras personas, que de pronto operemos en dones similares o en talentos, o que tengamos de pronto incluso contextos o historias similares, pero la combinación de todo eso, no hay una persona que tenga una combinación igual a la tuya. Yo no sé tú, pero a mí se me pone la piel de gallina de pensar que no hay otra persona igual a mí, que dentro del amor de Dios, dentro de la soberanía de Dios, me creó único y exclusivo. No hay nadie igual a ti. Y entonces todo esto que acabo de hablar hace parte del diseño de Dios. Aunque no lo creas, los traumas que puedes haber vivido y que puedes estar de pronto con los que estás lidiando hoy hacen parte del diseño de Dios. Tu pasado hace parte del diseño de Dios. Las cosas que estás atravesando hoy, ese desierto y esa tormenta, Dios la permitió porque te va a formar y hace parte del diseño de Dios. Tus debilidades hacen parte del diseño de Dios. Tus luchas y de pronto lo que no eres muy bueno hace parte del diseño de Dios. Hay cosas en las que yo no soy bueno y eso hace parte del diseño de Dios, porque quizá es importante que no sea bueno en algo para que me pueda enfocar en lo que sí soy bueno y pueda cumplir el propósito de Dios en mi vida. Entonces tú tienes que entender que eres único y que no existe una persona igual a ti. No hay nadie igual a ti. Nadie puede desarrollar, entiendan esto, el propósito que Dios planeó de antemano para ti. Tú eres el único que lo puede desarrollar. Esto tiene que poner un peso y una carga y una responsabilidad en nuestros hombros. Dios tiene un propósito que diseñó, que planeó, y tú eres la única persona que Él planeó para que desarrolle ese propósito. Yo no sé, pero yo siento un peso de responsabilidad cuando entiendo y cuando pienso en esto. Dios creó un propósito y la única persona que lo puede cumplir se llama Esteban Segura. La única persona que puede cumplir el propósito que Él diseñó para ti eres tú. Yo no puedo cumplirlo por ti.
Tus papás no pueden cumplirlo por ti. Los hijos no pueden cumplirlo por ti. Tu vecino no lo puede cumplir por ti. Tú tienes quiero que diga conmigo, tengo una responsabilidad. Pero entonces, para descubrir tu propósito, primero tienes que saber quién eres en Cristo. Tienes que reconocer lo que Dios ha puesto en ti y empezarlo a usar para su gloria. Eso es importante. Tenemos que entender que el propósito de Dios está ligado a mi identidad en Cristo. Tú tienes una identidad en Cristo. Y esas dos cosas, el propósito y mi identidad, están fundidos, están mezclados. Son dos metales que han sido fundidos y que ya no los puedes separar. Tu propósito está unido a tu diseño, a tu identidad. Y a veces no queremos entender eso. Pareciera que estuviéramos tratando de separar las dos cosas. Porque cuando no me gusta algo del propósito, entonces trato de separarlo. Y creemos que el diseño no tiene nada que ver con el propósito, pero son inseparables. Y creo que el gran problema que tenemos hoy, y lo anoté acá, porque me puse a pensar cuál es el problema que tenemos en nuestra identidad por el cual nos cuesta tanto descubrir y desarrollar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y creo que el gran problema que tenemos cuando se trata de la identidad es que la gran mayoría de nosotros no tenemos ni idea quiénes somos. No nos conocemos. Tenemos un problema de identidad. Nos falta lo que se llama en inglés self-awareness, conciencia propia. Muy pocas personas se toman el tiempo de pensar quién soy yo, de tratar de descubrir quién soy yo, en qué soy bueno, en qué soy malo. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar quién es usted? A mí me pasa mucho cuando estamos en estas actividades y le preguntan a uno ¿en qué es bueno Pepinito? Entonces uno rapidísimo, Pepinito es bueno en esto, en lo otro. Pero cuando le preguntan en qué es bueno uno o en qué soy bueno o cuáles son mis defectos, nos cuesta tanto, se queda uno ahí pensando, pero yo como en qué soy bueno. Fíjense lo interesante. Tenemos mucho conocimiento en disciplinas, hay personas acá que son expertas en diferentes temas, fuimos al colegio, a la universidad, tenemos mucho conocimiento, conocemos al esposo, a la esposa, al vecino, a las personas alrededor nuestro, vemos las noticias, tenemos mucho conocimiento, pero tenemos tan poco conocimiento de nosotros mismos. Si yo ahorita les preguntara a ustedes en qué son buenos, ¿les costaría hacer un listado de en qué son buenos ustedes? Si les preguntara cuáles son sus defectos, ¿les costaría hacer un listado de cuáles son sus defectos? Y creo que el gran problema es que no nos conocemos. Hagan de cuenta, vean, yo hace años compré, me regalaron una cafetera lo más de bonita. Una cafetera, pero esas que hacen de todo. Casi de las comerciales de Starbucks, mejor dicho. Tiene para hacer la leche, calentarla, te hace el expreso lo más de chévere, tiene la cosita. Saben que el expreso uno cuando echa café tiene que despicharlo así con un cosito, trae todo. Pueden creer que yo esa máquina la tengo hace 3 años y nunca la había usado. No, nunca la había usado, no, de verdad, no la había estrenado. Ahorita que me casé, mi amada esposa, que sabe hacer café, me hace ahora cafecito todos los días. Y ella sabe usar la máquina. Fíjense la importancia de conocer la máquina. Yo quiero que vean para dónde está yendo esto. Cuando no conocemos la máquina, pues no la puedo usar. Duré 3 años perdiéndome de un delicioso espresso con leche así espumosa y calientica. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por no conocer la máquina. Ahora, pues Nicole, que conoce la máquina, me hace un delicioso café todas las mañanas. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántas cosas se están perdiendo por falta de conocerse a ustedes mismos? ¿Cuántos talentos hay aquí de pronto desperdiciados porque ni siquiera saben que tienen esos talentos? ¿Cuántos problemas se hubieran ahorrado ustedes y dolores de cabeza si se conocieran y supieran sus defectos y sus debilidades? Y entonces no me hubiera puesto en esa situación porque me conozco. Muchos de nosotros no nos conocemos y entonces tenemos conocimiento en muchas cosas, pero nos conocemos muy poco a nosotros mismos. Tenemos que tomarnos el trabajo, invertir el tiempo de conocernos porque nos va a facilitar muchísimo, se los aseguro, el descubrimiento de ese propósito que creo que todos queremos descubrir. Y entonces vamos a también poder desarrollar el propósito de Dios para nuestras vidas. Quiero ilustrárselos de una manera bien práctica y bien sencilla este tema de conocernos. Y voy a poner un ejemplo de algo negativo. No tiene nada de malo
tomarte con tu esposo o tu esposa un par de vinos, compraste una botella de vino, una cena romántica y te tomaste unos vinos. No tiene nada de malo que de pronto hagas un asado con tus amigos y con tu familia y te tomes una cerveza o dos de pronto, ¿cierto? De pronto habrá personas acá que piensan lo contrario y lo respeto, está bien. Cada quien tiene su posición frente a eso. Pero si yo me conozco y si yo sé que a mí no me cae bien el trago y si yo sé que si me tomo una o dos copas de vino se me suelta la lengua, empiezo a decir cosas que no debería decir, empiezo a hacer cosas que no debería hacer, pues me conozco. Y entonces, ¿saben qué hago? No me tomo ni siquiera una copa de vino. Y cuando me inviten a situaciones donde habrá alcohol, de pronto digo, muchas gracias por la invitación, pero no voy a ir porque me conozco y no me conviene estar en ese lugar. Conocerse. Entonces, tenemos que conocernos para no cometer errores. Pongo el ejemplo del alcohol porque creo que es un tema que pasa, ¿sabes? Todos en algún evento, en Año Nuevo, en Navidad, en un cumpleaños, en un asado, hay alcohol, pero tú tienes que aprenderte a conocer. Si sabes que no te conviene, no te tomes esa cerveza. Si sabes que ir a ciertos lugares no te sienta bien y no te conviene porque te conoces, no vayas a esos lugares. Si sabes, por ejemplo, que eres una persona que lucha con el mal genio, que eres una persona con un temperamento bien fuerte, cuando estés de pronto en una situación con tu esposo o tu esposa, donde estén en un desacuerdo y se te está empezando, ¿sabes? Cuando se empieza a sentir el calorcito, ustedes saben cuando la sangre empieza a burbujear, que uno dice, y te conoces. Vean la importancia de conocerse. ¿Sabes qué le dices a tu esposo o a tu esposa? Mi amor, pongámosle un pincito, metámoslo en el cajoncito. Ya vengo, voy a ir a una vueltica y voy a caminar y me voy a descomprimir, porque puedo explotar en cualquier momento. ¿Cuántas peleas con tu esposo o tu esposa tú te hubieras ya ahorrado si te conocieras y empezaras a hacer lo que debes hacer sabiendo cómo eres tú? Y vean, son temas, de pronto, el ejemplo que estoy poniendo es un tema muy práctico, muy bobo, pero porque son temas un poco superficiales. Yo creo que aquí todo el mundo sabe que es mal geniado, pero si profundizamos un poquito más, ¿cuántas cosas de ti mismo no conoces? ¿Cuánto ha pasado en tu vida en el pasado y de pronto hoy estás con heridas que ni siquiera sabes que están ahí? Hay heridas de pronto ahorita en tu corazón y por falta de conocimiento de ti mismo, tú piensas que estás bien y vas caminando por la vida pensando que estás bien, que no tienes ningún problema, y la realidad es que si es un problema, si te está afectando, no lo has superado y está afectando tu vida, está afectando tu identidad y ojo, está afectando el propósito que Dios tiene con tu vida por falta de conocimiento. Entonces, conocernos es importantísimo. No puedes vivir tu propósito si no sabes quién eres. Imposible que puedas vivir tu propósito y desarrollarlo si tú no tienes ni idea quién eres. Y por eso es que es vital que tengas una identidad clara. Ya establecimos que somos obras maestras, que fuimos creados con intencionalidad, y me encantó ese salmo que escribe David. Dice que fuimos, gracias por hacerme maravillosamente complejo. Quiero que diga conmigo, soy complejo. Y es algo bueno, no es algo malo. Ser complejo es bueno. ¿Sabes qué significa la complejidad? Que tienes detalle, que hay muchas cosas en tu vida que pronto tienes que explorar para conocerlas. Eres una gran máquina con muchas funciones. Eres una máquina que está siendo usada nada más al 5% de su capacidad, porque eres tan complejo, eres tan maravillosamente diseñado, y a lo mejor estás andando al 5%, al 10%. Y hay tanto que tienes que descubrir para que lo empieces a usar. Yo veo aquí tantos dones, tantos talentos, tanto potencial, tanta capacidad, y de pronto tú, por falta de conocerte y por falta de entender que eres maravillosamente complejo, no lo estás haciendo y pensamos que no somos capaces. Yo nunca me hubiera imaginado que yo hubiera sido capaz de pararme cada domingo aquí a predicar. Hace 10 años atrás, si me lo hubieran preguntado, yo hubiera dicho, nunca en la vida hubiera estado preparado, ni se me hubiera ocurrido a mí que cada domingo tendría que estar acá parado predicando. Nunca me lo hubiera imaginado. Recuerdo la primera vez que prediqué, me temblaban las piernas, no las podía controlar. ¿Saben cuando le tiembla una pierna? Que es que uno dice, pero cuidado, güey, no me paraban de temblar. La voz se me quebrantaba porque de los nervios, sudando, todavía sudo. Todavía me dan nervios, no les digo mentiras. Yo estoy ahí parado y estoy pensando, Señor, habla tú, que no sea yo, habla tú a través de mí. Y todavía me dan nervios, pero cuando me comparo a la primera vez, yo nunca me hubiera imaginado eso.
Y yo recuerdo mucho la primera vez que empecé a predicar y predicaba cada 2, 3 meses. Ese proceso de preparar la enseñanza, no, eso era un dolor de cabeza. Yo me enfermaba, no, físicamente me enfermaba el estómago. Esa semana era lo más estresante, estaba de mal genio. No importaba lo que estuviera haciendo, lo que pensara, el domingo tengo que predicar, tengo que preparar la prédica. Era un estrés, una carga sobre mí, y hoy lo hago cada fin de semana. Entonces fíjense la importancia de conocernos y entender mi funcionalidad, entender que soy complejo, que tengo detalle, que tengo potencial y que tengo que desarrollarlo, porque hay muchas cosas que tú crees que no eres capaz, pero que en Cristo, que nos fortalece, sí somos capaces de hacer. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por no conocerte a ti mismo? ¿Cuántos negocios habría hoy acá en este lugar? Negocios prósperos que estarán facturando mucho dinero de pronto, pero por falta de conocerte a ti mismo y por falta de creerle a Dios y decir doy el paso, no lo has hecho. ¿Tú eres capaz? ¿Cuántas personas de pronto acá no han estudiado o han ido a la universidad porque dicen yo no soy capaz? Sí eres capaz. Dios tiene un propósito con tu vida y tienes que conocerte para desarrollar ese propósito. Así que es vital que tú entiendas que eres complejo, que Dios te creó complejo, y es importante que profundices en esa complejidad, porque de la mano de Dios tú lograrás saber exactamente quién eres tú. Nuestra identidad está en Cristo. Ahora, es fundamental entender esto. Para conocerme a mí, pues primero tengo que conocer a Dios. Para descubrir tu propósito, primero debes saber quién eres en Cristo. Es imposible que tú sepas quién eres exactamente y lo complejo que eres, y que puedas de pronto entender toda tu funcionalidad y saber exactamente cómo funciona la máquina y todas las cosas que puede hacer, si tú primero no conoces al diseñador. Es importante que conozcas de Dios. Para descubrir tu propósito, primero debes saber quién eres tú en Cristo. Y entonces de pronto hoy, según los estándares del mundo, según los estándares de la cultura, hoy tú puedes ser o no ser muchas cosas, porque el mundo va a empujar a que tú eres algo o que no eres algo. La cultura, según los estándares de la cultura, van a decir que tú eres esto o que tú eres aquello. Y entonces muchas veces llegamos a pensar que sí somos eso. ¿Sabes cuántas niñas tienen problemas hoy de autoestima porque la cultura y las redes sociales han empujado una agenda de que una mujer debe lucir de cierta manera? Y entonces tú piensas que no fuiste maravillosamente y complejamente diseñado por Dios, porque la cultura está diciendo que una mujer debe lucir de esta manera. Es una mentira del enemigo. ¿Saben cuántos hombres tienen problemas de autoestima porque el mundo ha empujado una agenda de que los hombres tienen que ser súper exitosos a nivel financiero y tienen que ser millonarios, y que si no estás facturando X cantidad de dinero eres un perdedor? Y entonces los hombres se sienten como perdedores. Entonces la pregunta es, ¿a dónde estás yendo tú a mirar cuál es el diseño? ¿O estás yendo a la palabra de Dios a ver cuál es el diseño y cómo te creó Dios a ti? Ojo a esto, Dios no te ve como el mundo te define, sino como Él te diseñó. Y tenemos que tener eso bien claro. El mundo puede tratar de definirnos, pero nuestra única definición está en el diseño de Dios. Dios te diseñó complejo, hermoso, una obra maestra. Pero qué difícil es vernos como Dios nos ve a nosotros. Complicadísimo. Tú y yo tenemos que empezar a vernos a nosotros mismos de la manera en que Dios nos ve a nosotros. Y eso es un reto. Es dificilísimo. Dios te ve con ojos de amor. Dios ve el potencial en ti. Dios te creó con dones, con talentos, con un propósito para que lo desarrolles tú. Y tratar de nosotros vernos como Dios nos ve es de lo más complicado que hay. No nos la creemos. Nos cuesta creerle a Dios a veces. Tú y yo tenemos que vernos como Dios nos ve, pero eso es complicadísimo. Tu forma, es decir, como tú eres, fue determinado de una manera soberana por Dios para que tu propósito se desarrolle. Y muchos de nosotros continuamos resistiéndonos y rechazando ese propósito, rechazando el diseño de Dios, resistiéndonos al diseño de Dios. No nos gusta como somos, no nos gustan nuestros dones, no nos gustan nuestros talentos. Y por eso es que conocer a Dios revela quién realmente eres tú. Y por eso es que tenemos que invertir tiempo, esfuerzos, recursos en conocer de Dios para entender quién soy yo en Cristo y dejar de estar perdidos por la vida, perdiendo el tiempo haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo, invirtiendo nuestro tiempo en cosas que no nos aportan en nada. Nosotros tenemos que invertir nuestro todo, nuestra vida, absolutamente todo nuestro enfoque
en desarrollar y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Vean lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice así: hay distintas clases de dones espirituales, distintas, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Creo que podemos sacar varias conclusiones importantes del texto. Número uno, hay variedad, hay diversidad en dones espirituales. Yo cuando miro aquí, hay tantas personas con tantos diferentes dones y hay tanta diversidad que si no existiera esa diversidad y esa variedad, la iglesia no podría funcionar. ¿Se imaginan qué haríamos si todo el mundo fuera pastor y todo el mundo predicara? ¿Cómo hacemos para que haya alabanza? ¿Cómo hacemos para que haya producción? ¿Cómo haríamos? ¿Se imaginan que todos fuéramos servidores? ¿Cómo funcionaría el servicio? Vean tan bonito es Dios y tan perfecto es Dios que creó a cada uno de nosotros con diferentes dones para que funcionemos de manera diferente, para que haya variedad y diversidad, para que dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, haya diferentes funciones y tú cumplas esa función. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo, así que hay variedad y diversidad en dones espirituales. Creo que la segunda conclusión importante que tenemos que sacar y que es fundamental es que todos provienen del mismo Espíritu, porque a veces pensamos que el don es nuestro, que nos pertenece a nosotros. Provienen del mismo Espíritu. Lo tercero importante que tenemos que concluir acá es que Dios es la fuente de los dones. La fuente de los dones no es el mundo, la fuente de los dones no es una universidad, la fuente de los dones no es un libro de superación personal, la fuente de los dones es Dios. Lo otro que tenemos que entender acá es que todos servimos, todos. Vea que no dice algunos sirven. Desafortunadamente en las iglesias eso es algo muy común, donde un porcentaje sirve y el otro no. Pero la palabra de Dios no dice, bueno, algunos sirven en la iglesia y esos pocos que sirven, entonces son los que están sirviendo y están desarrollando el propósito de Dios. No, el texto es bien claro y dice, todos servimos de maneras diferentes, pero al mismo Señor. Y lo último es que Dios trabaja de maneras diferentes en nuestra vida. Yo no sé qué ha pasado en tu vida y cómo Dios ha venido trabajando en tu vida y qué ha pasado y qué has experimentado y qué has vivido y cómo ha sido tu caminar con Dios. Pero que sí te tengo que decir es que mi proceso jamás va a lucir igual al tuyo. Lo que tú has vivido jamás lucirá lo que yo he vivido, porque Dios tiene una manera distinta de trabajar con cada uno de nosotros. Y por eso es que un gran problema en el desarrollo de conocernos a nosotros mismos es que pensamos que tengo que ser como la persona al lado, tengo que predicar como esa persona, tengo que actuar igual a esa persona, mi matrimonio tiene que lucir igual al de esa persona. No, tus dones son para su propósito y no para tu comparación. Y muchos de nosotros lo que hacemos es comparar y comparar y comparar y comparar. Y muchas veces se complica el desarrollo del propósito de Dios por no entender esta verdad, por estar comparando y queriendo lo que los demás tienen. ¿Cuántas veces estás frustrado por ver lo que tiene el de al lado? Y entonces estás dañando tu propósito, no estás aceptando tu diseño por pensar que el diseño al de al lado es mejor. No hay diseño mejor o peor. Para Dios todos somos iguales. Tú eres igual a cualquiera. Lo que pasa es que hay un propósito diferente y eres un diseño distinto y quizás ese propósito luce diferente, pero ¿por qué te estás comparando al de al lado? Dios te hizo maravillosamente complejo. Eres su obra maestra. ¿Por qué te comparas con la obra de al lado? Y entonces muchas veces complicamos el desarrollo del propósito de Dios por eso, por no aceptar quiénes somos. Vean lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 4. Dice, presta mucha atención a tu propio trabajo. Enfócate en ti. No te enfoques en el al lado, no te enfoques en lo que está haciendo el otro, el vecino. Presta atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. ¿Saben cuántas personas hay acá prestándole más atención al trabajo del de al lado? Al diseño del de al lado, al propósito del de al lado, y completamente dejan de mirar su propósito y el trabajo y lo que tienen que hacer ellos.
Enfócate en tu trabajo, enfócate en tu diseño, enfócate en conocerte tú, enfócate en descubrir tu propósito, enfócate en desarrollar tu propósito. Hay personas que le prestan más atención a lo de los otros, se enfocan más en cómo sirven otros, y eso me parece porque lo escribí esta mañana. Hay personas que se enfocan más en la manera en que sirven otros en la iglesia que en de pronto lo que podrían estar haciendo ellos en la iglesia. Vean, yo he tenido reuniones esta semana con servidores, con diferentes ministerios, con Misión Kids, y se dieron cosas interesantes en esa reunión. Una de las cosas que me llamó a mí la atención fue que desafortunadamente hay muchas personas que en vez de estar contentas, en vez de estar agradecidas por el servicio de muchas personas dentro de la iglesia, lo que hacen es criticar el servicio de otras personas dentro de la iglesia. Yo pongo el ejemplo de los servidores porque si ustedes miran el domingo, tenemos personas en la entrada, personas que llegan temprano, personas que sacan las mesas, personas que entran a las mesas, personas que ponen los avisos, personas que organizan los salones, personas que tienen todo organizado para que nosotros podamos estar acá cómodos, oyendo la palabra, alabando al Señor y para que este lugar pueda estar agradable, para que podamos hacer lo que estamos haciendo ahorita. ¿Y por qué criticamos el trabajo de ellos? Y es interesante que la mayoría de personas que critican el trabajo de otros son precisamente los que no están haciendo nada y no están sirviendo. Y qué pena que tenga que ser tan fuerte con lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Es exactamente lo que está pasando acá. Le prestamos más atención a lo que está haciendo el al lado, criticamos al pastor como predica, criticamos al pastor como es. Y te has preguntado de pronto, ¿tú qué estás haciendo acá dentro de la iglesia? Si tú ves que de pronto hay una deficiencia en la iglesia, te voy a dar un consejo: no critiques, tratemos de arreglarla juntos. Si tú ves que las sillas están desorganizadas, ¿por qué te molestas? Porque cuando no, ven, el próximo domingo vengo un poquito más temprano y voy a ayudar a organizar yo las sillas. Si es que de pronto el aire acondicionado no está funcionando bien y tienes calor, habla conmigo entre semana y miremos cómo juntos mejoramos para arreglar el aire acondicionado. A lo que voy es, ¿por qué nos enfocamos en lo del otro y entonces quitamos el enfoque de lo que yo podría estar haciendo y ojo, y que estoy llamado a hacer? Nos enfocamos en el propósito de los demás y entonces tenemos que empezar a descubrir lo que Dios ha puesto en nosotros y quitar la mirada del de al lado. Vean lo que dice Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Tus dones espirituales y talentos naturales son pequeñas pistas que Dios nos ha dado hacia nuestro llamado y nuestro propósito. Y quiero aclarar esto. Hay una diferencia entre dones y una diferencia entre talentos. No son lo mismo, son dos cosas diferentes. De pronto podemos pensar que son lo mismo, pero no son lo mismo. Porque los dones nos van a demostrar cuál es nuestro llamado. Los dones nos ayudan a descubrir nuestro propósito. Y ojo a esto, no todos tienen los mismos dones. Hay variedad de dones, porque no todos tenemos el mismo rol dentro del plan de Dios. Vean lo que dice 1 de Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Así que úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Hay variedad de dones. Dios es el que los da. Todos tenemos dones, todos. Aquí nadie puede decir, yo no tengo don, pastor. Todos tenemos dones y hay que usarlos ¿para qué? Para servir. Si tú de pronto piensas que el don es para usarlo para ti mismo y para tu conveniencia y para tu propio desarrollo personal, te tengo que decir que estás equivocado. Los dones que Dios te ha dado son para servir. Y entonces cuando intentas servir a Dios de maneras para las que no estás formado, es como forzar las cosas. Pero es que es importante conocernos, saber cuáles son mis dones, para qué me puso Dios, cuál es mi rol. Señor, muéstrame dónde me quieres tú. Ustedes sí recuerdan esos juguetes que tienen los bebés que son como como un tarrito con una tapa con las diferentes figuras.
Entonces los niños tienen que coger el cuadradito y buscar el cuadrado y meterlo. Saben que muchos de nosotros de pronto estamos llamados a hacer un círculo, pero queremos ser cuadrado. Y entonces empezamos a forzar la cosa y a embutir el cuadrado, le damos vueltas y pensamos que porque damos vueltas, que porque intentamos por otro lado, que porque lo giramos así, que porque lo pintemos mucho, pensamos que haciendo cosas en nuestra fuerza, el cuadrado finalmente va a entrar en el triángulo. Y la realidad es que Dios no funciona así. Si Dios te diseñó de una manera perfecta, con intencionalidad, como cuadrado, acepta tu diseño de cuadrado y empieza a entrar por donde Dios te puso para que entraras. Pero entonces queremos hacer es lo que nosotros pensamos. Y quiero hacer un círculo y entonces peleamos con Dios. ¿Y sabes qué es lo que estás haciendo? Perdiendo mucho tiempo, desgastándote, frustrándote. Tú no te imaginas lo frustrante que es estar sirviendo en un área donde no he sido llamado a servir. Tú no te imaginas lo frustrante que es tratar de desarrollar un propósito que no es el que he sido llamado a desarrollar. En cambio, no hay nada más edificante y no hay nada más que te traiga plenitud a tu vida que estar haciendo exactamente lo que Dios nos puso para hacer bajo el diseño que Dios creó para nosotros. Así que eso es importantísimo. No forzar las cosas. Resulta muy frustrante y tenemos resultados limitados cuando hacemos eso. Es una pérdida de tiempo, de energía, de talento. Pero es que es importante y es vital que tú hoy empieces a conocer quién eres tú. Si tú conoces quién eres tú, si tú empiezas a trabajar en eso, pues te das cuenta que es lo que tiene Dios para tu vida. La mejor manera de vivir tu vida es sirviendo a Dios, de la forma por la cual Dios te creó para servir. Usando tus dones, usando tus talentos, aprendiendo a aceptarlos, disfrutarlos, de modo que puedas desarrollarlos hasta su máxima expresión. Entonces ahora nos preguntaremos, ¿qué son los dones espirituales? Y ahí es donde iba la diferencia entre dones y talentos. Los dones son espirituales, es importante entenderlo. El don es espiritual, son capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da para servir, para edificar y para glorificar a Dios dentro del cuerpo de Cristo. Esos son los dones espirituales. Y entonces la principal diferencia entre don y talento es que los dones son habilidades naturales, innatas, que Dios ha puesto en nosotros desde que nacimos. Tú naciste ya con eso. Naciste con un don espiritual. Es un regalo de Dios. Mientras que el talento se desarrolla a través del esfuerzo, de la práctica, del aprendizaje, y son cosas que tú desarrollas. El don espiritual son herramientas para el desarrollo del propósito del Dios. Y quiero aclarar esto. El don también toca desarrollarlo, toca afinarlo, toca darle forma. Definitivamente, si tú naciste con un don para la enseñanza de la palabra, obviamente que cuando empiezas a hacerlo no lo vas a hacer muy bien. Vas a cometer errores, te vas a equivocar y tienes que ir puliendo el don, pero ya estaba en ti. Es un don espiritual que te ha regalado Dios. Y muchos de nosotros de pronto queremos talentos y queremos desarrollarlos. Por ejemplo, yo quisiera aprender un idioma y de pronto puedo pensar que tengo el talento para aprender un idioma. ¿Hay alguien acá que sea bueno para aprender idiomas? Ok. Hay personas que es natural y saben 5 o 6 idiomas y te hablan diferentes idiomas. No es el mío, pero de pronto si me esfuerzo mucho y pongo empeño y le meto ganas, pues de pronto termino desarrollando y mejorando en ese talento. De pronto si no soy muy bueno jugando voleibol, pero todos los días voy y practico y empiezo a jugar voleibol, pues termino mejorando en el voleibol, aunque no fuera algo natural, que me saliera natural, que fuera innato. ¿Sí entienden la diferencia? De pronto, aunque intente todos los días, voy, entreno y hago ejercicio para jugar voleibol y estoy en prácticas de voleibol, a lo mejor jamás seré bueno jugando voleibol, porque no es algo que tengo. Entonces tenemos que entender que tus dones son una herramienta divina, no son para jugar, son herramientas divinas. Tu don es el equipo que Dios te dio para llevar a cabo tu misión. Todos tenemos un propósito y una misión, y entonces los dones que Dios nos ha regalado desde que nacimos son un regalo de Dios para desarrollarlo. Y en las próximas prédicas más adelante vamos a hablar del desarrollo. Vamos a hablar de que esos dones Dios nos ha dado. Y muchas personas saben qué hacen con el don, igual que la parábola de los dones y de los talentos. Nos da miedo. Entonces abrimos un huequito y los escondemos y lo tapamos y no lo multiplicamos. Todo lo que Dios nos ha dado para multiplicarlo. Si Dios te ha dado un talento, multiplícalo, trabaja en él.
empieza a multiplicarlo, porque son herramientas que Dios nos ha dado para llevar a cabo su misión, su propósito. Y entonces la mejor manera de poder descubrir, porque para allá vamos, tus dones y tus habilidades, es experimentándolo en áreas de servicio. ¿Saben cómo supe yo que de pronto yo era bueno predicando? Predicando. Es que no, suena chistoso, pero es la verdad. Un día en el grupo de jóvenes me dijeron, bueno, ¿quieres traer la palabra? Y en el grupo de jóvenes, cuando tenía 17 años, traje la palabra. Y seguramente no fui muy bueno, pero sentí en mi corazón que eso era lo que Dios tenía para mí. Y empecé a desarrollarlo, me empecé a preparar, empecé a estudiar la palabra. Y vean, pues, soy el pastor y estoy acá predicando. La única manera en la que tú vas a poder descubrir tus dones y tus talentos es sirviendo y haciendo. No hay otra forma. ¿Cómo más vas a saber si eres bueno en algo si no te arriesgas a hacerlo? ¿Cómo vas a saber si eres un hombre de negocios si no te atreves a hacer negocios? ¿Cómo vas a saber si eres una mujer emprendedora si no arrancas un emprendimiento? Entonces le pedimos a Dios y oramos a Dios, pero ninguno estamos dispuestos a dar el paso de fe que se requiere para empezar a desarrollar nuestros dones y nuestros talentos. Por eso dije al principio, quién sabe cuántas cosas deberían haber hoy acá, pero por miedo, por falta de fe, por pereza, yo no sé por qué no has querido desarrollar esos dones y esos talentos. Entonces por eso tienes que empezar a servir para descubrir cuál es tu propósito. Mientras estás sirviendo, ahí vas descubriendo cuál es tu propósito, porque el servicio revela tu diseño. Puse esto de ejemplo el domingo pasado, pero la razón por la cual yo sé que eso es una silla es por su diseño. Sé que tiene un espaldar, sé que tiene donde sentarse, tiene 4 patas. Entonces a medida que yo empiezo a usar la silla, pues se va revelando. Digo, no, definitivamente eso es una silla. O esta mesa, vean el diseño que tiene, es plana acá, me permite poner el agua y que quede bien el agua estable. La mesa puede dar círculos en caso de que yo lo necesite. La mesa puede subir y bajar, que tiene una palanca y yo puedo subirla y bajarla. La mesa tiene una base para que sea estable. A medida que yo voy usando la mesa, puedo ir descubriendo muchas de las funciones de la mesa y puedo darme cuenta para qué sirve la mesa. Por ejemplo, yo no sabía que esta mesa se podía subir y bajar hasta hace como un par de meses atrás, donde la subimos y la bajamos. Y dije, ay, vean, todo el tiempo que llevaba yo usando la mesa y no tenía ni idea que se podía subir y bajar. Y de pronto, por mucho tiempo, venía yo predicando así, doblado, por no saber que la predica podía, que la mesa se podía subir. Es chistoso, pero es la verdad. La única manera que tú de pronto vas a poder empezar a descubrir tu propósito es haciéndolo, estirándote a la piscina. Tenemos tantas preguntas e interrogantes de la vida, de nuestro propósito, de quiénes somos, de para qué estamos acá, pero muchas de esas cosas se van a empezar a responder a medida que saltes a la piscina y te mojes y empieces a nadar. Y ahí vas a empezar a Dios a darte dirección. No, mira, es por acá, húndete un poquito, ve para allá, pero no queremos dar el salto. Yo creo que hoy Dios está hablando a tu vida y te está diciendo, da el salto, arriésgate. ¿Cómo vas a descubrir entonces tus dones? 1, orando y pidiéndole revelación a Dios. Tenemos que orar. Es difícil descubrir cuáles son mis dones. Vean, Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios. Si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Si necesitas que Dios te guíe, pídeselo a Dios. Pero eso solamente pasa en oración. Tenemos que orar. 2, empieza a explorar tu diseño. Hay muchos de nosotros, está la mesa ahí, pero no nos damos el trabajo de agacharnos, mirarla por debajo, darle vuelta, explorarla. Entonces aquí anoté un par de preguntas. ¿Qué disfrutas haciendo tú para Dios? ¿Te has preguntado eso? Cuando estás sirviéndole a Dios, ¿qué disfrutas tú sirviéndole a Dios? Hay personas que disfrutan mucho con los niños, pero hay otras que no mucho. Y dicen, no, a mí no me pongan con los niños porque no tengo paciencia, no me gusta. Ya te conoces. Entonces, ¿qué disfrutas sirviendo a Dios? Por ejemplo, ayer hubo un grupo en la venta de garaje. Vean cómo quedé. Anoche llegué y me sentía como con fiebre y yo estoy quemadísimo. Yo disfruto eso. Pero pronto hay personas que dicen, no, pastor, a mí no me pongan venta de garaje, que yo no disfruto eso. Disfruto estar en producción. Disfruto servirle a Dios ahí. Entonces pregúntate, ¿qué disfrutas hacer para Dios? ¿Qué se te da naturalmente a ti a la hora de servir?
no es presionado, no te toca esforzarte mucho, se te da como natural, sale como solito. ¿Qué produce fruto cuando lo haces? Es una buena pregunta, porque de pronto te gusta mucho, quizá te sale natural, pero no produce fruto. Y entonces estás perdiendo el tiempo haciendo. Y ojo, esto va para todas las áreas de nuestra vida. Quizá llevas 20 años tratando el mismo negocio y no produce fruto. Yo creo que es también Dios hablándote, oye, la cosa no es por ahí. Es hora de intentar una cosa nueva. Intentas y le preguntas a Dios, ¿por qué no se me da? Dios te respondió hace años atrás, ¿por qué no? Y continúas insistiendo. Lo que produzca fruto es parte de tu propósito. ¿Cómo más puedo descubrir mis dones y mis talentos? Pide retroalimentación. Créeme, si yo veo que no eres bueno en algo, con mucho amor te lo voy a decir. Entonces, mira, yo creo que definitivamente en Misión Kids no es. El otro día me dijeron que gritaste un niño, perdiste la paciencia, tiraste algo al piso, te veo frustrado, te veo que sales del servicio mal geniado. Mira, te lo digo con mucho amor, te amo, pero Misión Kids no es. Te cojo de la mano y te digo, ven para acá, vamos acá. Perlita, servidores, por favor, intentemos servidores. Misión Kids no es. Créemelo, yo te lo voy a decir. Pregunta, ¿cuántas personas de pronto te han dicho, por ahí no es? Y continúas insistiendo que sí es. De pronto tu esposa o tu esposa te ha dicho, mi amor, por ahí no es. Y continúas insistiendo que sí es por ahí. Es importante oír la voz de otras personas. Ojo, no oír cualquier voz. Líderes, alguien que tú respetes, tu esposo, tu esposa, personas que te amen, personas que tú les intereses, personas que de verdad quieren lo mejor para ti. Entonces, personas maduras en la fe que te pueden ayudar a confirmar eso que ven. Vean, hay personas que yo las veo y digo, este man es para esto. Y se nota y uno lo siente, ¿sabes? ¿No les ha pasado eso que uno ve a alguien y dice, no, pues este man, yo he visto peladitos y digo, el negociante. Allí en la venta garaje llegó un niño como de 12 años, un negociante. Yo llegué y le dije, usted va a ser un hombre de negocios, le dije. Me empezó a negociar y que no, bájeme a esto y yo pago esto, sacaba la plata y yo le di en la billetera, tenía más plata, ¿no? Se hizo un negociante el niño. Pero a ver, ¿ustedes creen que a un niño de 10, 12 años alguien le puede enseñar a ser negociante? No, nació con eso el niño. Si yo fuera el papá de ese niño, lo empiezo a que lea libros de finanzas, de negocios, de empiezo a desarrollar eso. Y gran punto, Elcita, gracias por eso. Papás, ustedes tienen un trabajo y una responsabilidad. Tienen que tener una sabiduría, especialmente los que tienen niños pequeños o adolescentes. Si ustedes ya empiezan a notar esos dones, esos talentos, si ustedes ya empiezan a ver esas pistas, desarróllenselas a sus hijos. Ustedes les pueden ahorrar tanto tiempo a sus hijos. Yo le pido a Dios que mi hijo sea futbolista, de verdad que sí. Tenemos que empezar a orar ya por eso, con fe. Donde yo vea que mi hijo es medio bueno en fútbol, pero le meto con todo para que sea futbolista. También, si es niña, también. Niño o niña, también le tocó a la hija. Pero a lo que voy es, donde yo le empiece a ver a mis hijos ciertas habilidades, ciertos dones, ciertos talentos, pues tengo que yo empezar a dirigir eso. Y ustedes como padres, sobre todo, levanten la mano, quienes tienen niños entre los 8, desde bebés hasta los 15, 16 años. Nietos también. Vean la responsabilidad que ustedes tienen de guiarlos. No es solamente ya conocerse ustedes, es empezar a conocer a sus hijos, ponerte al nivel de ellos. ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué eres bueno? Miremos. ¿Sabes qué? Intentaste natación, eres malísimo en natación, probemos béisbol ahora. O sea, guiarlos es importantísimo. Qué chévere que haya papás que inviertan en sus hijos y empiecen a ahorrarles tiempo. Ese niño ayer, si de verdad yo fuera el papá, venga chino, montemos ya un negocio usted y yo. Lo pongo a montar un negocio desde ya para que vaya aprendiendo. Tenía y era negociando y decía unas cosas y yo, ¿y este man qué? Sí, top, ¿cierto? Que le gustaban los negocios, ahí está. Nació con eso el peladito, o sea, ¿qué hacemos? Hay gente que nace, que son buenísimos en ventas. Si usted ve que a su hijo le gusta vender, desarrólleselo. Cómprele unos dulcecitos y que venga acá a la iglesia y nos venda dulcecitos. Qué importante es de verdad desarrollarnos nosotros
y sobre todo los que tienen hijos pequeños, desarrollárselo a sus hijos. Entonces empieza a experimentar. Muchos descubren sus dones sirviendo, no solamente reflexionando, porque nos ponemos a pensar en qué soy bueno y hacemos listados y tal, pero lánzate al agua, empieza a hacerlo. Si tú sientes que de pronto eres bueno en algo, en la alabanza, eres bueno cantando, porque cuando estás ahí en la ducha, de pronto tu esposo o tu esposa te dicen como que no eres tan malo cantando, ¿no? Lánzate, ven acá, habla con Jesús, habla con Nicole, ven a una audición. De pronto ellos te dicen no es lo tuyo. O de pronto te dicen, oye, sí, tienes potencial, tienes buena voz, lánzate. Pero nos da como miedo, ¿no? Muchos descubren sus dones sirviendo y no solamente reflexionando. Y por eso anoté, y por eso el título de la enseñanza hoy es Actívate. Yo de verdad que los invito hoy a que se activen. Tienen que activarse. Diga, me voy a activar. Cuando nos activamos, Dios nos muestra el camino y nos revela como que por dónde coger. Vean, yo he servido en muchas áreas acá de la iglesia, muchas. Yo he tocado batería, me tocó tocar batería, y yo les digo, lo mío no es la batería ni la música, soy malo. Yo les digo, ¿saben cómo sé que la gracia y el favor de Dios están conmigo? No tengo ni idea cómo hice para tocar batería como por 3, 4 años, no tengo ni idea. Y aparte, la verdad, no ensayaba mucho tampoco. Pero ahí me salía Dios, pero no era lo mío, no me gustaba tampoco, la verdad, si soy sincero. Lo hice porque había una necesidad en la iglesia y terminé haciéndolo. Muchas veces va a haber momentos en la iglesia donde vas a ver necesidad y dices, bueno, yo me lanzo, voy a apoyar por un ratico, pero pues la idea no es que te quedes haciendo algo que no te guste hacer o que no seas bueno haciendo. Terminé saliendo de tocar batería, he colaborado en producción, yo he estado en Mission Kids, jóvenes, predicando, servidores, prácticamente todo. Y poco a poco empecé a descubrir en qué soy bueno y en qué no. Y me di cuenta que de verdad en muchas cosas no soy bueno. Pero tuve que servir, tuve que experimentarlo para poderme dar cuenta. Pero que te quieres dar cuenta en qué eres bueno y en qué no eres bueno y no experimentas. Sigues parado en el mismo lugar preguntándole a Dios y Dios te está diciendo, da un paso y empieza a experimentar y a servir para que yo te empiece a revelar que sí y que no. ¿Saben por qué? Porque es que el don crece con la práctica. Queremos que el don crezca, pero no queremos practicar, no queremos esforzarnos. Y ahora, ¿por qué es importante descubrirlo? Número 1, revela tu rol en el reino. Tú tienes un rol, tú tienes un propósito, y el don indica cómo es tu diseño y para qué vas a estar. Si tú entiendes tu rol, vas a entender tu diseño y vas a poder impactar. Yo dije el domingo pasado, no hay nada que impacte más en la vida que tú empieces a vivir tu propósito. O sea, el máximo impacto que tú puedes tener en el mundo es cuando tú vives el propósito que Dios tiene para tu vida. Podrás hacer muchas otras cosas y pueden lucir muy buenas, pero si no es el propósito que Dios tiene con tu vida, no va a ser el máximo impacto que tú puedas tener. Vean, yo quiero impactar esta vida. Yo quiero impactar la vida de otras personas. Yo quiero impactar la vida de niños, la vida de jóvenes, la vida de muchas personas, de personas necesitadas. Yo quiero que el día que me muera digan, ese tipo impactó. Y la única forma que voy a impactar es viviendo el propósito que Dios tiene para mí. Y mi deseo y mi oración es que cada uno de ustedes puedan tener un impacto en sus familias, en su matrimonio, con sus hijos, en sus negocios, en su vida financiera, en todas las áreas de su vida puedan impactar. Pero la única manera que eso va a pasar es si entendemos quiénes somos y si empezamos a vivir el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Lo otro importante que tienen que entender es que cuando yo empiezo a servir y empiezo a entender mi diseño y empiezo a desarrollar ese propósito, eso trae gozo. Ustedes no se imaginan el gozo que uno siente cuando está haciendo lo que sabe que tiene que hacer. Vean, ayer estamos en la venta de garaje. ¿Quién quedó con dolor de espalda los de ayer? Y quemaditos. Pero con un gozo. Yo me levanté hoy feliz. Dije, nos fue bien ayer, qué chévere. Cansado, quemado. Nos tocó ayer mover harto peso. Ayer nos donaron como unos retazos de pasto sintético. Entonces lo pusimos a nuestra forma y como pudimos al frente. Pero eso pesaba. Eso fue un trabajo de ingeniería acá entre todos. Quedamos cansados, pero con gozo. Porque es que cuando haces lo que tienes que hacer, eso trae gozo y plenitud a nuestras vidas. De pronto parte de la razón por la cual te puedes estar sintiendo hoy triste, frustrado, quizá piensas que es una depresión. Tengo que decir, de pronto no es una depresión. De pronto es que no estás haciendo lo que has sido llamar a hacer. De pronto es que no estás haciendo lo que Dios te creó para hacer.
No estás dentro de tu diseño, no estás dentro del propósito de Dios. Y no hay nada que frustre más, que canse más, que traiga más decepción y tristeza a nuestra vida, que estar haciendo otra cosa por la cual yo no fui diseñado para hacer. Vean, yo recuerdo mucho saliendo de vacaciones. Una vez regresaba de vacaciones y con Nicole lo hablábamos cuando salíamos de la luna de miel y decíamos: qué rico volver. Hay otras personas que se van de vacaciones diciendo: qué pereza regresar otra vez a la rutina, a la casa, al trabajo, a esto, lo otro. Yo vengo feliz acá a la iglesia. Yo amo lo que hago. Yo tengo un gozo en mi corazón porque siento que estoy haciendo exactamente lo que Dios me ha llamado a hacer. Y cuando uno vive esa vida, no hay nada que eso traiga más gozo y plenitud y alegría a nuestras vidas. Entonces, quizá parte de la razón por la cual en este momento te puedes llegar a sentir frustrado es porque quizá no estás viviendo a tu potencial. Quizá estás fuera del propósito. Quizá no estás haciendo exactamente lo que Dios te ha llamado a hacer. Segundo, evita la comparación. Eso trae frustración. Vean, si yo me comparara con otros pastores y con otras iglesias y entrara en ese juego de comparación, diría: no, yo soy el pastor más malo. Vea esa prédica tan mala, cómo me enredo. No puedo comunicar bien lo que preparé durante la semana. ¿Qué tal? No. Y vean esos otros pastores como hablan de bien y tremenda iglesia. Imagínense yo ponerme en esas. No, yo estoy haciendo exactamente lo que Dios me ha llamado a hacer. Estoy siendo exactamente quien Dios me ha llamado a ser. Y esta es exactamente la iglesia que debemos tener, porque Dios es el que pone, no yo, no es en mis fuerzas. Y cuando entendemos esto, podemos descansar en Dios. Quítate tanta presión de ser lo que tú crees que deberías ser. Tú estás llamado a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer a ti. Y último, activa tu propósito. Tus dones son herramientas con las que Dios quiere cumplir su propósito y tu llamado. Vean, cierro ya con esto. Hace como una semana nos cortaron la luz. No por falta de pago, tranquilos. Estaban haciendo un trabajo ahí en el conjunto y cortaron la luz de todo el mundo. El problema fue que a mí me mandaron una carta y a mí se me olvidó contarle a Nicole que habían mandado la carta de que tal día cortaban la luz. Entonces nosotros, eso fue un martes. Entonces el lunes nos dormimos y entonces planeamos el día siguiente. Entonces mañana vamos a hacer esto, ya teníamos el día todo planeado. Descongelamos la pechuga desde la noche anterior para el almuerzo, ahí en el lavaplatos. Dijimos: mañana nos levantamos temprano, oramos, hacemos esto, lo otro. Teníamos todo el día ya todo planeado del martes. Y cuando nos levantamos, sorpresa, no hay luz. La pechuga ahí, ¿qué vamos a hacer con una pechuga? Estuvimos con la lavadora dañada como un mes. Teníamos montañas de ropa para lavar. Entonces bajamos toda la ropa y ya estaba tirada ahí en la lavadora, listos para lavar, listos para cocinar, todo el día planeado. ¿Pudimos hacer algo de eso? Nada. Y eso a mí me dio una piedra. La lavadora ahí y no podíamos lavar. La estufa ahí y no podíamos cocinar. Y yo sé que nos da risa, pero creo que a muchos de nosotros nos pasa algo similar. Les pregunto, ¿la estufa dejó de funcionar? No, la estufa estaba ahí. La estufa tenía el potencial de poderme cocinar el pollo. ¿Qué era lo que le faltaba a la estufa? Electricidad. Y muchos de nosotros estamos desconectados de Dios. Muchos de nosotros estamos tratando de vivir en nuestro propósito, en lo que creemos, en lo que pensamos, en nuestro criterio, y tenemos todo el potencial: microondas, lavadoras, secadoras, hornos, todo aquí, listos para cumplir su función. Y por estar desconectados, no estamos activados y no podemos cumplir nuestra función. Eso trae mucha frustración. ¿Cuántas cosas hay hoy aquí donde está el potencial? Tú lo puedes hacer, pero por falta de activarte y estar desconectado, no lo has podido hacer. Si tú no te activas, nunca podrás cumplir tu propósito. Si tú no te conoces y no te das cuenta que eres una secadora o que eres una lavadora, jamás podrás lavar ropa o jamás podrás secar la ropa. Tú tienes que entender quién eres en Cristo y empezar a dar un paso adelante, conectarte y empezar a desarrollar poco a poco tu propósito. ¿Y saben cuál es el gran reto que tú y yo tenemos? Yo te apuesto a que tú no eres el mismo que eras hace 10 años. Tú has cambiado y continuarás cambiando. Yo espero que para bien. Muchos de nosotros tenemos que estar en esa constante de todo el tiempo estarnos conociendo, todo el tiempo, porque cambiamos. Haz de cuenta, el manual cambia cada año. Toca volverlo a leer
Ahorita hay unos nuevos features del aparato, de ti, de la gran obra maestra. Tú has cambiado, entonces tienes que constantemente estarte conociendo una y otra vez para entender quién eres tú en Cristo. Pero para eso tienes que arriesgarte un poquito. Tú tienes muchas habilidades, dones escondidos que a lo mejor ni sabes que tienes porque nunca los has puesto a prueba, jamás. Así que te pido una cosa: arriésgate un poquito, da un paso adelante, empieza a glorificar a Dios con tu vida. Y cierro con esto, 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. Así que sea que coman o beban, y me encanta porque usa dos cosas de lo más común que hacemos tú y yo. ¿Hay alguien acá que no coma? ¿Alguien acá que no beba? Agua y jugo, ¿no? Todos comemos y todos tenemos que tomar algo. O cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Yo creo que una buena pregunta que nos tenemos que hacer es si lo que estás haciendo hoy les estás dando la gloria a Dios. No hay nada que glorifique más a Dios que hacer exactamente lo que debes hacer para lo cual Él te creó, y que empieces a vivir una vida de propósito. Que nos ponemos de pie, familia. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Le damos gracias a Dios por su propósito. Yo creo que ahí donde estás, le des gracias a Dios por tu vida. Yo sé que muchos de pronto quisieran, yo quisiera ser más alto, yo quisiera no engordarme tanto, yo quisiera ser diferente, yo quisiera ser más disciplinado, yo quisiera hacer más esto, más lo otro, y renegamos de la creación de Dios. Dios te creó a ti perfecto, perfecto para exactamente lo que tienes que hacer. Así que no reniegues más. Dale gracias ahí donde estás a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por lo que estás viviendo, porque dentro de su soberanía Él te permitió que vivieras lo que estás viendo de pronto hoy. Mira, dale gracias a Dios por tu esposo y tu esposa. Te dio el esposo que necesitabas y te dio la esposa que necesitabas. Dale gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Dale gracias a Dios por tu iglesia. Tenemos algunas cosas que queremos resolver y mejorar, pero esta es tu iglesia, ámala. Para Dios es perfecta. De pronto tenemos muchos problemas, pero para Dios es perfecta. Dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por tu pasado. Dale gracias a Dios porque te hizo perfecto para que desarrolles su propósito. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde de domingo. Señor, te damos gracias por cada una de las personas hoy aquí, Señor. Yo te doy gracias porque en tu soberanía, Padre, tú las has traído acá. Yo te doy gracias por cada don, cada talento, Padre. Te doy gracias por el potencial que hay hoy aquí, Señor. Te doy gracias por cada familia aquí representada, Padre. Yo te doy gracias porque nos has dado un propósito para cumplir a cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que no nos alejemos ni a derecha ni a izquierda de ese propósito, que nos mantengamos firmes, que cada día trabajemos más en conocernos a nosotros, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y que podamos cumplir exactamente el diseño tuyo, Padre, que podamos cumplir tu propósito, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Te doy gracias porque tú continúas obrando y tú siempre estarás obrando en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Thank you.